proceso ha sido muy particular. En el caso, por ejemplo, si podría compartir las tres últimas películas que he hecho, en el caso de Álbum de Familia, que dirigió Joel Calero, conversamos con él desde el 2018 para hacer ese proyecto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi programa Entrevistando a. Hoy tengo un gran invitado y es un privilegio tenerlo aquí conmigo. Él es el gran Emanuel Soriano. Bienvenido, Emanuel. Muchas gracias, Fran, por la invitación. Emanuel, coméntame, ¿cómo así empiezas en el mundo actoral? ¿Cómo así empieza tu faceta? Bueno, empieza bien chico. Yo empieza bien niño imitando. Imitaba lo que veía en la tele, imitaba los comerciales, las voces sobre todo. Y mi mamá le gustaba mucho, bueno, mi familia veía mucho cine mexicano, veía mucho Cantinflas. Y a mí me gustaba imitar cómo bailaba. Y de pronto empecé a imitarlo. Y mi mamá me hizo como el vestuario y lo hice un día de la madre para la familia, luego lo hice para el salón de clase, luego lo hice para el colegio y así empezó un poco por ahí, muy pequeño. Después desapareció la actuación un buen tiempo hasta que apareció de nuevo en secundaria, más o menos. Porque lo que te decía era como inicial. Como un hobby. Sí, y era ni siquiera en primaria, ¿no? Y bueno, y ahí empezó a aparecer y finalmente, casi terminando la secundaria, la congregación salesiana donde yo estudié en un colegio salesiano, hicieron la vida sobre un santo adolescente y me hicieron casting y quedé. Y con 15 años hice un protagónico y el profesor de actuación, ¿no?, de teatro, me dijo, deberías estudiar profesionalmente. Ahí fue que investigué, conocí la escuela de Bruno Dar, estudié con él en el Centro Cultural de la Católica primero y luego me invitó a su taller. Y seguí su taller y luego el taller con Alberto. Paralelo estudié Ciencias de la Comunicación y rechacé algunos personajes, no porque no quería, sino porque mi mamá había salido fuera del país a trabajar para pagarme la carrera. Entonces para mí era importante terminar la carrera para que ella regrese. Y finalmente confié en que más adelante podía seguir dándose y así fue. Y eso fue un poco el inicio, el arranque y bueno, una obra de teatro, una película, un casting y así se fue armando un poco Armando todo un lo que poquito es más sobre hasta tu el día carrera. de hoy. Sí. ¿Y qué papel te gusta o te gustó realizar cuando, por ejemplo, el Bruno Dar te dio un papel? Eh, ¿Cómo te metes en el personaje? Ajá, creo que cuando empecé el taller con Bruno, algo que me pareció súper interesante que hicimos fue que él nos hizo traer un poema. Entonces yo había encontrado un poema en un libro que me gustó mucho y la cosa era actuar de alguna forma ese poema. Pero actuar me refiero a tomar un personaje, construir un personaje, saber en qué circunstancias, en qué lugar está pasando todo esto. Y eso me pareció como una invitación muy importante a la imaginación. Ahí fue donde me di cuenta que si yo había empezado como a imitar de niño, que es como un poco replicar lo que ves y que está genial que sea un primer acercamiento, luego era cómo creas esos mundos en tu cabeza para que los demás a tu alrededor, el público, también vea Se pueden contigo eso que identificar. estás creando, ¿no? Entonces creo que ese fue el primer acercamiento a través de esos ejercicios y de la sensibilidad de Bruno y de su escuela, poder empezar a crear, ¿no? Que es un poco que se ha vuelto mi mantra, que es creer para crear. Estamos agradecidos eternamente con Bruno por lo que veo. Definitivamente, porque además me dio, en un momento cuando yo no podía pagar la escuela, me dio media beca, entonces eh, Bruno y Julita, su esposa, yo estoy como totalmente Con su hijo. agradecido, sí, con todo lo que han sido. ¿Y alguna vez pensaste llegar a donde estás? Porque tienes una trayectoria también larga, has hecho cine. ¿Cómo es? Siento que en los teatros o agarrar un papel protagónico también es muy distinto a lo que es también estar en cine. ¿O es algo similar? ¿Cómo es la travesía? Creería que hay similitudes y diferencias, ¿no? O sea, cada uno tiene un trabajo arduo y de disciplina y de ejercicio
específico, ¿no? Dependiendo también del proyecto, ¿no? Así De es. cómo esté constituido el proyecto, ¿no? Creo que personajes que me han pedido un mayor desenvolvimiento físico e investigación cuando hice una obra en el Teatro La Plaza sobre un niño con autismo, ¿no? Entonces, investigar y trabajar el cuerpo para acercarse a esa sensibilidad fue un trabajo arduo, ¿no? De observación, de investigación para poder hacerlo. Y en cine, también cuando construí el personaje de Montana, ahora el año pasado que hice Ricardo III, ¿no? También era como investigar y ahondar como en ese imaginario y al mismo tiempo en las emociones que puede traer ese imaginario, ¿no? Que es como, es donde ocurre y darle humanidad a los personajes. Claro, porque he tenido la oportunidad de irte a ver Ajá. en Ricardo III y realmente te metes al personaje y das y transmites. Es sobre todo, ¿no? Se trata de eso, transmitir y que las otras personas también se identifiquen, Claro, ¿no? sí. ¿Cómo tú tomas un personaje o cómo te preparas al recibir un papel protagónico, una escena o algo? Porque siento que también ser actor recibes varios papeles Ujú. y a veces también, no sé si estoy en lo correcto o en lo incorrecto, a veces te limita muchísimo, por ejemplo, en un papel protagónico que tengas, que tienes que ser delgado, que tienes que estar un poquito más rellenito. Entonces, Ujú. ¿cómo es eso? ¿Sigues al pie de la letra porque también agarras otro papel? Son varios factores, ¿no? Creería que uno es trabajar tu aspecto físico definitivamente y saber cuánto tiempo tienes para trabajar ese aspecto físico. Luego evaluar si es importante y necesario trabajar el aspecto físico. Y me refiero a lo que acabas de decir de subir de peso o bajar de peso, ¿no? Ya la transformación física, obviamente eso Así es. te lo permite el maquillaje y las condiciones en las que estés. Eh, y luego viene el trabajo de investigación de tu personaje. Luego viene el trabajo de los vínculos con los que se relaciona tu personaje y por lo tanto cómo tú te relacionas con tus compañeros y cómo construyes las escenas con tus compañeros y compañeras. La voz del director, directora en cuanto al proyecto. Si el proyecto es una adaptación, si el proyecto es totalmente algo clásico y saber por dónde lo va a abordar el director o directora. ¿Qué trabajos previos ha tenido que tú has podido observar para saber cómo va a ser su trabajo más o menos? ¿Qué acercamiento tiene? ¿Por qué el director, directora está escogiendo este guión? ¿Por qué lo quiere hacer? ¿Cuál es mi deseo o motivación para poder hacerlo? ¿Cuál es el deseo o motivación de mis compañeros para poder hacerlo? Son, como te digo, como varios Claro. aspectos, aristas para poder construir. Y luego, ¿cómo estoy yo hoy para crear ese personaje? ¿Puedo con ese personaje? No puedo ahorita con... O sea, hay personajes que emocionalmente no he aceptado. Porque es como digo, no puedo. Esto es mucho, ¿no? Esto es como, no sé. Pero siempre arriesgando. ¿Ah? Siempre arriesgando. Claro, hay una cuota como de riesgo en la que tú dices, sí lo puedo hacer, ¿no? Esto sí lo voy a hacer. Y hay otra que dices, siento que ahorita estoy en un momento muy sensible para poder hacer esto y me va a costar, ¿no? Sí, podría apelar a que tengo, creería, una buena intuición, ¿no? Entonces es como digo, esto sí. Y lo otro es que finalmente, lo que es para ti, y lo que tiene que ser, será. Y en eso me refiero en el sentido de que yo puedo dar todo de mí para ser un personaje ay, tocando un micro, y entregarlo todo. Y no necesariamente va a gustar, va a encantar, va a conectar, Claro. pero yo sé que lo di todo. No, y Entonces, me consta porque te metes en el personaje al pie de la letra y realmente he tenido la oportunidad de verte en cines, en teatros y realmente ver a mi alrededor que las personas vean y digan, Emanuel Soriano, mira cómo se mete en mi personaje, o sea, haces, no sé, magia que es realmente de admirar porque realmente tú te metes, como te dices, en tu trabajo. A veces la gente puede ver lo bonito, pero no sabe lo que hay detrás. Días, horas sin comer, horas también de prepararse, noches sin dormir. Entonces, mayormente eso también se valora.
el esfuerzo que tú también haces a la hora de tratar de mostrar algo que realmente esté en tus expectativas, se supere ese proyecto que realmente tú has agarrado, ¿no? Y Sí, cómo en sí te preparas también antes de grabar una película. ¿Cómo es el proceso? Los también directores te eligen, tú te presentas en casting. hay cada director es particular, ¿no? Y es interesante cómo cada quien se acerca y desde qué lugar se acerca para que tú interpretes algún papel o personaje. Además, es interesante también a lo largo de lo que he ido experimentando es qué ven los directores en ti, o me atrevería a decir también cuánto se ven ellos en ti también para poder contar esta historia que de pronto también los toma a través de tu sensibilidad, de tu acercamiento con el arte, ¿no? Con el arte de la actuación. Entonces, cada proceso ha sido muy particular. En el caso, por ejemplo, si podría compartir las tres últimas películas que he hecho, en el caso de Álbum de Familia, que dirigió Joel Calero, Joel, conversamos con él desde el 2018 para hacer ese proyecto que se ha grabado finalmente a inicios del 2023. Primero el tiempo que toma, ¿no? Y que, pucha, hay proyectos que me han hecho casting y he quedado y hasta ahora no se han dado, ¿no? Entonces también es como, digo, o hay películas, sé, de compañeros que han grabado y nunca han salido, ¿no? Entonces hay de todo. Así que creo que uno tiene que entregarlo todo y darlo todo. Siempre nuevamente, lo que tiene que ser, va a ser. Entonces, y en el tiempo que se tenga que dar. En el caso con Joel, como te digo, conversamos con él. No es que me hizo un casting específico, pero sí tuvimos muchas conversaciones. A partir de esas conversaciones, creería que fue su manera de acercarse y observarme para poder construir el personaje o escogerme para ser el personaje, ¿no? Eh, pero sí tuvimos un trabajo luego de su guión, acercarnos a la sensibilidad de cada uno de los actores en relación a los personajes para hacerlos más nuestros. Que eso sí considero valioso porque un actor, actriz, nuestro gran reto es hacer el personaje nuestro, mimetizarnos de tal forma de ser ellos, de convertirnos en ellos y que el público por un momento probablemente se olvide del actor o deje de ver al actor, ¿no? O a la actriz. Entonces, creo que ese fue el trabajo muy específico que trabajamos con Joel. Eh, con Salvador del Solar, que hicimos Ramón y Ramón, que estuvo hace poco en el Festival de Cine de San Sebastián en España. Trabajamos con mi compañero el vínculo y también ejercicios de observarnos, ¿no? De trabajar como nuestra sensibilidad, aparte con mi compañero Álvaro, al cual admiro, quiero y respeto un montón. Me, Él me propuso también algunos ejercicios donde empezamos a encontrar otras cosas. Ahí mi trabajo fue lo que me llevaba mi intuición a trabajar el personaje era armar una coraza. Era armar una coraza y en todo sentido, tanto corporal, porque claro, por ejemplo, en lo físico, Joel me pidió que subiera de peso y subí de peso, no sé cuándo, no me quise pesar nunca. Solamente, y no comía más, no comía mal, solo comía más, en el sentido de más arroz y más papa, literal. Eh, y en el caso de Ramón y Ramón fue entrenar, entrenar, entrenar y marcar y marcar y marcar, porque lo que me pedía el personaje, sin que necesariamente esté en el guión, era trabajar más mi sensibilidad y mi femineidad y al mismo tiempo trabajar todo lo opuesto, mi armazón y mi coraza, ¿no? Entonces, es interesante y maravilloso cuando empiezas a trabajar los opuestos en tu personaje, porque los seres humanos somos inconsecuentes, incongruentes y contradictorios. Entonces, eso es lo potente, ¿no? Entonces empecé a trabajar armar esa coraza y esa sensibilidad que finalmente en el rodaje, en el film, en cada una de las escenas, la chamba era cómo yo permitía que esa coraza se vaya rompiendo, ¿no? Ese fue el trabajo. Y obviamente también en cine el trabajo radica mucho acá, ¿no? O sea, tienes una pantalla de muchos metros donde se va todo de repente, no sé,
le tiro un puñete a esta mesa, cómo yo transmito ese puñete solo con esa mirada, ¿no? Ese golpe, cómo lo transmito a través de una mirada, cómo pasa por mí, cómo lo proceso. Creo que ese fue el trabajo. Y en lo último, el último trabajo que he hecho, que ha sido El Correcaminos, que es una comedia que buscamos hacer, se iba a hacer el 16 de marzo del 2020 y el 15 de marzo cerraron todo por la pandemia. Se ha intentado retomar ese proyecto año tras año y finalmente lo hemos grabado el año pasado, ya al fin, después de Fruto cuatro de todos sus años. esfuerzos. Eh, en el caso, por ejemplo, perdón, de Salvador, me hizo casting, y pasé un casting, ¿no? En el caso con El Correcaminos, el director Barney Elliott ya me había visto, me había conocido, y él sí quería que yo sea el personaje. En algún momento, en idas y venidas, tuve que dejar el personaje por otras cosas, finalmente no se hizo el proyecto, y el proyecto volvió a mí, ¿no? Entonces, en ese sentido es como lo que es para ti, Es para ti. es para ti. Y ahora fue un poco más, creo que relajarme, todo lo contrario, era como jugar. Era como divertirme, saber cómo me encontraba con mis compañeros y de qué manera construíamos y nos divertíamos haciendo las escenas sin pretensión, solo como, a ver, ¿cómo nos matamos de risa con esto? No sé si va a funcionar. Yo deseo que sí, pero bueno, es lo que hay y nuevamente, como te digo, no te puedo decir, uy, ese proyecto lo hice así. Ese proyecto la verdad que no estaba muy metido. Sí, mucho lo intenté, pero no, no, o sea, di Debe ser todo como 100%. estaba, lo que tenía y lo que podía. Si no funcionó, hay Me consta. como una canción de, ni siquiera es una canción, es una, como un poemita de Alejandro Sanz que dice, si he cantado mal, yo lo quiero saber, dímelo, quiere decir si en el alma, quiere decir si en la voz, o quiere decir que no sientes lo mismo que siento yo. Interesante. Entonces, va un poco por ahí, ¿no? Pero ¿cómo es tu vínculo también con las personas en las cuales armas, ¿no? Ya sea un rodaje, grabas una película? Siento que también a veces la amistad o el compañerismo que hay en un trabajo, luego termina el proyecto, sale otro proyecto, entonces como las personas que has generado un gran vínculo, ¿cómo lo tomas? O sea, obviamente eres profesional, pero obviamente a veces la amistad y todo entonces te deriva también a seguir tu camino. Y obviamente ya no tienes esos contactos con las mismas personas, a veces se pasa un tiempo y te reencuentras con esas personas. ¿Cómo lo tomas? Eh, Creo que al inicio era más complicado, más difícil, ¿no? Porque uno es más joven, es más, más apasionado, ¿no? Más apasionado en el sentido de los vínculos, ¿no? Claro. Del trabajo sigo siéndolo. Pero ya con el tiempo, pucha, como es una comunidad también, ¿no? De actores que nos conocemos un poco entre todos, entre muchos y van entrando nuevos. em, Siento que quienes, como en la vida, ¿no? Las amistades que quedan siempre quedarán. Yo conocí a una de mis mejores amigas que es Silvana Cañote haciendo Amor de Madre, una novela en el 2015. Y bueno, mira, este año van a cumplirse 10 años que somos amigos, ¿no? Entonces, no nos vemos meses y nos hablamos como en 3 semanas o entre Claro, meses y finalmente acá sigue la amistad, ¿no? claro. Perdurando, buscando hacer cosas juntos, proyectos. Hemos tenido hace poco un par de oportunidades de trabajar juntos y no se han Por cosas dado. de la vida, Y no se han dado, o sea, nuevamente, ¿no? Entonces, lo que es y lo que no es, no es. Y está bueno, claro, llegará lo que deba llegar. así es. Y de igual forma, de igual manera, igual vas a contar con ella en todo momento. Quizás a veces no estar mensajeándose o estar compartiendo día a día con esas personas, pero al final, a la hora que salga un proyecto o algo, vas a contar con ella y igual con todos tus amigos o Sí. todos los del elenco, actores y todo. Ahora, ¿cuál ha sido lo más difícil de ser artista? Lo más Porque difícil. dejas muchas cosas, Ujú, siendo actor, siendo también Emanuel Soriano, tu ujú. vida a día, tu día a día. ¿Qué es lo difícil? No te voy a negar que siento que mi camino ha sido muy bendecido, ¿no? O sea, ha tenido más cosas buenas y positivas que negativas.
pero una de las cosas, o sea, quizás suene banal, es siempre, no sé si banal, pero es tratar de encajar todo, tratar de encajar todos los horarios. De hecho, la entrevista la estamos haciendo después de 2 meses de tratar de encajar. Entonces, creo que a veces eso es difícil, es como armas. Ese rompecabezas Sí, ahí. porque hay veces, por ejemplo, hay una frase muy popular entre nosotros los actores que es, no puedo, tengo ensayo, ¿no? Claro. Entonces, es literal, ¿no? A veces no podemos hacer muchas cosas y porque tenemos un horario totalmente opuesto y distinto al que tienen, no sé, el cuán porcentaje del país y del mundo de un horario de oficina, Así es. ¿no? Que trabajan, no sé, pues de 8 o 9 de la mañana a 5 de la tarde. Yo eso no lo conozco, no sé qué es. No lo conozco porque mi trabajo empieza en cualquier hora, yo no tengo feriados, no Pero tengo has dejado, y no me molesta no tenerlos. ah, No, bueno, no, pero has dejado lo muchas cosas disfruto. también en el sentido, no sé, fechas importantes, porque por estar trabajando y obviamente tú eres súper profesional, pero a veces consideras que esas cositas te limitan también a veces un poco. Sí, pero también con el tiempo ya he decidido qué cosas quiero hacer y qué cosas no, ¿no? Creo que luego, yo, por ejemplo, cuando veía a los actores y actrices mayores, decía, oye, pero ¿por qué no aceptó tal obra? ¿Por qué no hizo tal cosa? Ya han pasado tiempo y digo, ya entiendo, Entiendo por ahora qué. ya entiendo por qué, ¿no? Sí, obviamente pasa el tiempo y ya no tienes la misma, no solo la misma energía, la verdad, como las mismas decisiones o prioridades de querer hacer algo, de querer contar algo. Y yo, bueno, estos últimos 3 meses, hasta me atrevería a decir 5 meses del año pasado, no he parado de hacer cosas, ¿no? Así es. Estudiando, trabajando, dictando, ¿no? O sea, como ha sido muchas cosas, lo cual agradezco, pero también a veces me pregunto si mi cuerpo me lo agradece. Y le tengo que dar lugar también al descanso, porque soy, debo confesar, un poco workaholic, pero también el trabajo para mí es, Es trabajar vital es para ti. vital, sí, porque además no es algo que deteste hacer, es algo que disfruto hacer. Al final es lo que te nace y Sí, obviamente transmitir también a muchas personas, ¿no? la creación ¿Y es cómo parte de es mí. Emanuel Soriano el detrás del artista? ¿Cómo es? ¿Es un chico extrovertido, alegre, tímido? ¿Qué Uy, cosas es que le un gusta mix. hacer? Yo creo que soy un mix de muchas cosas, no podría decir características, pero creo que uno nunca termina de definirse realmente, ¿no? Claro. Entonces, no No, porque sé. he escuchado y he leído algunos DM que me han puesto la gente, porque esta entrevista, mucha gente, algunos me pidieron que tú estés Ajá. y me dijeron, pregúntale si es serio, pregúntale si es como es amiguero, pregúntale si es que es algo reservado. Y digo, bueno, está bien, vamos a ver, pero ¿cómo te consideras tú? Yo creo que Porque por lo poco que nos ajá. hemos tratado, eres un buen chico, eres un poco amigable, comprometido en las cosas que realmente quiere, en su familia, porque también he visto que reflejas mucho también el amor de hermanos, Ajá, ajá. ¿no? Porque tengo entendido que también tu hermano Actúa, es sí. actor, Sí, sí, sí. pero hubo una época en la cual como que se enfocó en la vida cotidiana, ¿no? Y obviamente estuvo como que estabas tomando la batuta, estabas queriendo, experimentando y luego hasta el sol de hoy ya tu hermano ha sido su inspiración también. Sí, ha sido una retroinspiración que nos hemos hecho, ¿no? Él actuaba en el colegio, yo lo observaba, de todas maneras ha inspirado mucho en mí. Luego él se dedicó a estudiar ingeniería de sistemas, yo comunicación audiovisual en paralelo con la actuación. Y luego él, tiempo después, empezó a estudiar actuación y ahora también actúa. Tiene una página que se llama Tu Escena Online, donde pueden ver obras de teatro y, y nada, pagar una suscripción para poder ver distintas obras de teatro. Eh, Todavía nos queda pendiente con mi hermano trabajar juntos haciendo alguna obra o bueno, hemos trabajado en cine, en Django 3, pueden ver Django 3 y ahí interactuamos en algunas escenas. Él hace, los dos somos malos, entre comillas. Mejor dicho, nos enfrentamos. Eh, pero sí, retomando la pregunta que me haces, yo creo que siempre va a depender de mi entorno, en cómo soy. Yo me considero tranqui, por así decirlo, ¿no? No me gusta como simple, en el sentido que no me gusta hacerme
problemas ni bolas con nada, ¿no? Soy muy, soy muy divertido cuando encuentro la puerta abierta para que me lo permite. Así es. No soy divertido así per se por todos lados, no. No, o sea, es como encuentro un grupo con quien me puedo divertir, nos divertimos y jugamos. Me encanta jugar, Eres muy didáctico. chacotear y todo eso, pero va a depender del grupo, Así ¿no? es. Eh, Me gusta así, lo- raramente es como, me gusta jugar en serio, o sea, en el sentido de mi trabajo, juego en serio, o sea, No, aparte hay que también, hacerlo bien. la película que grabaste también con Gonzalo, Ajá, con Amy. con Amy, con los chicos, Papá por sorpresa, dice que tú te la pasabas jugando, Ajá, ¿no? claro, porque el personaje además me pedía jugar con Almudena, era como ponerme en su lugar, era un personaje como que tenía una cuota de sabiduría, pero esa cuota de sabiduría, trabajarla desde, eso creo, o lo interpreta una persona muy mayor y ya de por sí te transmite algo, pero yo no me iba a poner en ese lugar. Para mí, Era, la sabiduría la tienen los niños. así es. Entonces, era más bien colocarte en ese lugar de niño. Si este personaje se comunicaba pues con las almas, tenía que tener de alguna manera inocencia para poder hacerlo, tenía que tener como pureza, ¿no? Entonces dije, hay que experimentar por acá y tengo que trabajar como esa sensibilidad con Almudena. Y eso Claro, fue lo que ocurrió. veo que eres como un rompecabezas, que tratas de buscar varios elementos para tratar de armar una historia o tratar de juntar ciertas partes O sea, me de gusta algo. escuchar mucho. Eso, por ejemplo. Soy un buen escucha. ¿Escucha? ¿Escuchero? ¿Escuchaste? Me gusta escuchar mucho. Porque a partir de escuchar es donde uno puede encontrar y conectarse con el otro, Así ¿no? es. Y no me refiero solo a escuchar desde el oído, ¿no? Porque uno puede contemplar y escuchar en tu entorno, en lo que hay, en cómo se desenvuelve lo que está ocurriendo. Creo que a partir de eso uno conecta, capta y puede construir y crear. Me escuchas en el alma. Sí, de alguna manera, y no en el alma solo de las personas, sino en el alma que tiene la vida, La ¿no? vida. ¿Y alguna vez pensaste llegar hacia donde estás? No sé dónde estoy. No, o sea, concretar muchas cosas, muchos proyectos, Ah, porque bueno. obviamente uno tiene ilusiones, uno tiene metas, tiene anhelos, y creo que también es algo que realmente es como un checklist, ¿no? O sea, es como que vas cumpliendo ciertas cosas que realmente te propones, por ejemplo, este 2025, ¿qué proyectos tienes tú? Este Personalmente 2025. y profesionalmente. Bueno, hay algo que hace tiempo yo me debo y me tengo pendiente, que es otra exploración creativa, que es la dirección, ¿no? Hace mucho la he estado experimentando y explorando por momentos a través de la formación de terapia de artes expresivas que he hecho, a través de la dramaturgia, de la escritura, ¿no? Una obrita de teatro que es de 15 minutos que dirigió mi compañero Claret Kea, que yo escribí a inicios del 2023, ¿no? Pero es algo que me tiene que tengo pendiente y que quisiera trabajar. La escritura, ¿no? La escritura nuevamente, ¿no? Explorar y escribir guiones, historias que quiero contar o que quieren ser contadas a través mío, eso me interesa mucho. Y este año, bueno, hay algunas obras de teatro. Eh, un intento valiente de representar 30 obras en una hora, ha sido una gran invitación para mí para darle lugar a esa creatividad y de todas maneras a la estupidez. Qué necesaria es la estupidez y qué peligrosa es cuando hay personajes públicos que llegan al gobierno y ahí no es graciosa la estupidez. Por eso es necesaria la estupidez en la creación, en la vida, pero no en lugares donde necesitas responsabilidad para asumir cargos, ¿no? Porque después escuchas cosas que no puedes Así es. creer y dices, ese no es el lugar para la estupidez. Entonces, explorarla. Bueno, Emanuel, coméntame qué proyecto se acerca para este año 2025. Bueno, este año todavía se está armando, así que todavía no hay proyectos del todo concretos, pero hay proyectos por estrenar y eso me parece genial porque ahí está el fruto de muchos años de trabajo, no necesariamente mío, sino
de un equipo que ha venido buscando gestar esos proyectos. De mi parte hay mucho trabajo en ese tiempo específico y bueno, obviamente previo también. Que es Ramón y Ramón, la película de Salvador del Solar que estuvo en el Festival de San Sebastián del año pasado. Esperemos que esté en el Festival de Cine de Lima y están buscando estrenarla este año. No sabemos cuándo todavía, así que estén atentos a la fecha. Álbum de Familia que estuvo el año pasado en el Festival de Cine de Lima, una película de Joel Calero, su última película. Todavía no tiene fecha también, esperemos que estrene pronto. Igual tienen que estar atentos también. Sí. Y El Correcaminos, que es la última película que he hecho, es una película de comedia dirigida por Barney Elliott y que está muy divertida. En resumen, es Rápidos y Furiosos en mototaxis. Así que es algo como sin precedentes y estamos muy contentos con lo que se ha hecho. Además, un proyecto que se buscaba hacer hace 4 años. De hecho, no se buscaba hacer, se iba a hacer hace 4 años y se cayó todo por la pandemia. Así que estamos muy contentos de haberlo terminado. Probablemente quizás salga en julio, estamos esperando todavía confirmación, pero espero que la vayan a disfrutar y que la pasen genial en familia. Así que por lo pronto, películas por estrenar y muy contento por eso para que se conozca y se vea el trabajo